todo ha sido así, pues pensad y fe. Bueno, pues una vez ya con los agradecimientos, ya vamos a hacer el acto, porque pues nada, vamos así del tiempo, va a ir rapidito. Porque primero os vamos a dar los premios y luego vais a leer, porque claro, los autores tienen que leer. Sí, Lorena, sí, los autores tienen que leer. Y entonces cada uno va a leer su microrelato y para ver esa calidad, ¿no? Bueno, también haremos una exposición, seguramente en la pecera, porque es que eso de la pecera de Antonio, eso es chulo, otro Antonio, ¿qué tenemos otro Antonio aquí? Entonces, bueno, haremos una exposición ya a partir de mañana, os veréis todos, porque como hay calidad, pues hay que ponerlo, hay que exhibirlo, ¿vale? Y bueno, posiblemente en la web del centro pues también colgaremos los ganadores, ¿vale? Bueno, los ganadores y finalistas, me refiero a los premiados y premiadas. Bueno, un tema que voy a destacar también porque me hace gracia, porque ayer estuve yo en la Feria del Libro, en un debate, participante yo, persona que estaba debatiendo, ¿no? Entonces, debatiendo sobre el tema de los concursos literarios, ¿no? Entonces, bueno, un componente de la mesa dijo que se escribían más hombres que mujeres, a lo cual yo, contando, porque esta mañana lo he contado, pues he visto que no, que en nuestra casa hay más mujeres que hombres. Yo es que pienso que somos la alternativa. Es decir, hay una alternativa ahora de personas jóvenes, que sois los que vais a llevar la cultura adelante. Nosotros estamos haciendo, todos los escritores, todo lo que podemos y más. Todo en plan, todos los actos son gratuitos, todo recae en nosotros, ¿no? Todos los actos de la Feria del Libro gratuitos, el acto de lectura pues como que gratuito, y si no pues... y la verdad es que lo llevamos adelante bien. Pero por otro lado, por vuestra calidad y tal, pues yo veo que la cultura prima. Es decir, que vosotros habéis perdido el miedo a escribir, escribís y lo hacéis muy bien. Bueno, dicho esto, vamos ahora ya a entregaros los premios, ¿vale? Y bueno, fijaos en esto de los porcentajes. En cuanto a los premiados, premiadas, han sido 6 chicas y 2 chicos. O sea que... Bueno, vamos a entregar los premios por orden alfabético de idioma. Es decir, primero aparecerá castellano, tenemos finalista y luego ganador. Luego aparecerá francés, tenemos finalista, luego ganador. Y luego aparecerá inglés, finalista y ganador. Y luego valenciano, finalista y ganador. ¿Vale? Recordaros que los premios están muy bien. Vamos, 50 euros en un ticket regalo de FNAC para los ganadores. 20 euros en ticket FNAC para los finalistas. Y luego para todos, pues un libro que en este caso tengo que decir que es el mío. ¿Por qué? Pero sencillamente porque es un libro que lo vamos a presentar en la librería Leo el día 9 de junio, lo digo ya que le apetece venir a la presentación, y es relacionado con los, incluye los 32 textos de microrelatos, relatos, micropoesías y poesías que yo participé el año pasado, del 15 de julio al 19 del 15 de julio del 2015 al 19 de julio del 2019, entonces incluye esa variedad que a mí en todos los concursos que me presenté, pues me reconocieron, o bien premio selección, teóricamente soy 9 ganadora en potencia, ¿vale? Y luego tenemos finalistas y selección. Vale, pues vamos ya. De todas formas, sabéis el sobre, ¿vale? Por si acaso veis alguna cosa que no estuviese, ¿vale? Lo miráis bien. Vale, pues vamos a empezar, en este caso, a ver. Entonces, vamos a empezar por castellano. Entonces, a ver, el microrelato que ha obtenido el título de finalista se ha titulado Obsérvate.
Y la escritora, la autora que la ha hecho, ha sido Clara Zabanero Vitoria. Porque es que si no... Bueno. El ganador, en este caso, el título, el microrrelato ganador, ha sido Su Rincón. En este caso, el autor, Antonio Pérez Milán. Bueno, ahora vamos con los de francés. En este caso, el microrrelato finalista se ha titulado My Angel y lo ha escrito Julia Jacinto Real. Tenemos que Montmarriage es el ganador, ¿vale? Y lo ha escrito Lorena Ventura Guerín. Ahora vamos con los de inglés. El título finalista ha sido Follow It y lo ha escrito Pilar Martí Miró. Y luego el microrrelato ganador en inglés ha sido Words in the Balance. En este caso lo ha escrito Eric Garcés Ramada. Bueno, ahora ya valenciano, que el microrrelato ganador, el finalista ha sido Genere Fantastic y lo ha escrito Raquel Piqueras Folk. Y luego ya, para terminar, tenemos que día especial ha sido el microrrelato ganador de valenciano, en este caso escrito por Susana Castillo Zabanero. Y luego ya, pues nada, la mención al cartelista, ¿vale? Ven para acá, que ha diseñado el cartel, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es para que todos los conozcáis, la calidad de los relatos, pues lo vamos a ir diciendo, lo vais a hacer el recitado, ¿vale? Lo vais a leer. Entonces pasaréis por allí, ¿vale? Y entonces cada uno por el mismo orden mencionado, pues lo irá leyendo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con Antonio Pérez Milán. No, perdón, con Clara. Vamos finalista al revés. Otra vez como antes. Va a subir. A ver, Clara. ¿Estás preparada, Clara? Bueno, Clara Zabanero Vitoria. ¡Un aplauso! Bueno, vale, vamos a ver. La risa no
en casa, porque un autor tiene que leer, no tiene que reírse. La literatura es una cosa muy seria. Vamos a ver, Clara. Bueno, nos dices ya tu título y tal, y vas leyendo. Ale, por favor. Bueno, pues mi microrelato se llama Obsérvate, y bueno, comienzo. Y como si de valor se tratara, comienzo a moldear esa virgen cintura, bajando por sus caderas y subiendo hasta sus labios. Aunque bueno, eso mejor lo dejo para luego. Continúo con su sonrisa. Esta es un reflejo de la mía. Mejor dicho, de lo que yo veo cada vez que me miro. Sigo turbando sus clavículas y moldeando sus hombros, sus brazos, sus dedos. Estos parecen que me tocan o yo a ellos. Estoy creándome. Voy por los senos y creo dos poderosas cimas para él o la valiente que las quiera conquistar, pero que sepa que domarlas es imposible. Voy para abajo, noto su ansia porque la dote de poder. Así que decido satisfacerla con una hermosa vagina. Sí, así se llama. Esta será la fuente de su placer y libertad, pero también de sus cadenas, ya que cuando nazca perderá privilegios y oportunidades. Para que pueda romperlas, le regalaré la ansia por aprender sin tabús, por saber escuchar y sobre todo por no ponerse fronteras ante nuevas aventuras. Como guinda, le pondré un punto y final en el vientre para que siempre recuerde de dónde viene, de una mujer luchadora. A ver, ahora, bueno, vale, venga. Bueno, ahora, vale, bueno, ahora va a leer en castellano Antonio Pérez Milán. Hoy lo intentaría. Estaba en su rincón de la habitación, como siempre, viendo el sol a través de la ventana, como siempre. Pero él quería salir fuera como vosotros, matar el calor del sol. Lo veía andando sobre el suelo, entrando y saliendo de la habitación. Y él tenía que quedarse en su pequeño espacio, en su rincón, viendo pasar el tiempo. Hoy lo haría. Tenía que usar todas sus fuerzas de voluntad, todos sus músculos, toda su energía. Se concentró, echó un vistazo a la calle a través de la ventana, cogió energía y se impulsó. No se lo podía creer, se estaba elevando, saliendo de su pequeño espacio. Enseguida empezó a caer, se estrelló contra el suelo. Apenas podía moverse, empezó a notar que le faltaba el aliento, no podía respirar. Sintió unos pasos, uno de los otros se acercaba, le ayudó, lo devolvió a su rincón, a su pequeño espacio. Volvía a respirar con normalidad, quizás debería resignarse y pasar lo que le quedara de vida en su rincón, en su pequeño espacio, en su pecera. Muy bonito, ¿no? Especialmente para vosotros de la pecera, Bueno, este era el ganador. Bien, ahora vamos con francés y va a subir pues Julia Jacinto Real. Tous les matins, je rêve en me réveillant qu'un ange vient du ciel m'embrasse. En ouvrant les yeux, je sais où est l'ange et dans mes doigts, c'est elle que je vois. Ana, es muy bonito, porque lo del ángel, además le ha dado un toque muy bonito porque ha puesto un título en inglés, si os habéis dado cuenta, son las últimas tendencias.
de poner el título en un idioma y luego continuar en otro, porque ya desde el principio están creando un suspense ahí, entonces es muy interesante. Bien, y ahora pues va a subir la ganadora, que es Lorena Ventura Llerin. Mon mariage. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi. Je suis une femme inconditionnelle des mariages. Je suis allée à plusieurs et j'ai même organisé certains, jusqu'à ce qu'enfin arrive le mien. Tout à coup, tout est planifié. Le thème, les invités, le buffet, la robe et même si j'ai eu du mal, le mari. C'est mon jour, censé être le plus beau jour pour une femme, ou c'est ce qu'ils disent. Tous les gens que j'aime sont ici. Après avoir si longtemps attendu ce moment, l'heure est arrivée. Tout le monde me regarde, depuis leur siège. La musique est en marche et je marche dans le célèbre couloir. Il n'y a plus de retour en arrière. Il est là, en face de moi, l'homme avec qui je suis prête à passer le reste de ma vie. Le prêtre commence à lire, comme d'habitude. Quel stress. Ça y est, c'est le moment. Mais quelque chose ne va pas. Je ne peux pas dire quoi. Tout à coup, tout le monde se lève et s'approche de moi, me regarda avec les larmes aux yeux. C'est vrai, je ne suis pas arrivée à l'hôtel. Cette voiture, je n'ai pas pu l'éviter. Ce n'est pas mon mariage, c'est mon enterrement. Muy bien, Lorena, por ese giro que haces al final, es decir, que te pones ahí muy bien el humor y todo lo que has influido. Muy bien, vale, pues ahora vamos a continuar con inglés. Va a leer la finalista Pilar Martín Miró. Pilar. Look how a beautiful light of sun comes from the sky. The mother turned and saw the broken car on the roof, and she said, "Daughter, follow me." Es algo así difícil de seguir. Muy bien. Bueno, luego tenemos que el ganador, en este caso, va a subir a leer Eric Garcés Ramada. Muy bien, los fans, así. Vale, voy a leeros mi relato llamado Words in a Balance. Y empiezo. An elastic globe was created around the television screen. I was watching a Travis artist contest while I was having a hot tea, but less hot than the high sun of this morning. They resembled to a sheet of paper lying in the middle of the wings of a cliff. As his legs moved, they joined the area perfect movement, like a circle outlined by a nearly calibrated compass. After they finished with a flat jump, I finished exactly while looking at my favorite notes. I saw in them those acrobatics between strings, but in the form of sentences between verbs. Only after seeing this hard performance, I did understand how tenacious it would be to learn this Irish language. Muy bien, ya nos dirás todas las cosas, sí, ¿no? Muy bien. Y nada, ya para terminar, vamos con Valenciana y va a subir aquí al estrado la finalista Raquel Piqueres Holt. Mirades són mirades que atrapava aquesta terna. Somnis fent-se realitat. No t'aproximes massa si vols continuar amb la teua vida. I a la nit s'encenen totes les llums i veuràs com desapareix la màgia i uns ulls al llum
és clave per a recordar-te que ara és l'amo dels teus somnis. No xires, no peguis la volta, cauràs. I ara bé, amb una llàgrima torno per a on has vingut. Jo ja t'he avisat del perill, del misteri. Molts hem arribat fins ací i ningú ha pogut tornar mai. Uy, yo no iría a esa tienda, madre mía. Bueno, y ya para finalizar, hace la ganadora de Valenciana, que es Susana Castillo Zaonero. Mi microplato se llama Día Especial. Avui ha sigut el millor dia de la meva vida. Com que és el meu aniversari, la mare m'ha preparat un dia molt especial. Ha dit que ja soc més major perquè 8 anys no es fan tots els dies. Així que m'ha regalat un vestit molt bonic i m'ha maquillat com a una princesa. Això he pensat quan m'he vist a l'espill. Després de dinar he tingut una sorpresa més. Una nina amb el monyo del mateix color que el meu i un vestit idèntic al que jo portava estava esperant-me a la meva habitació. Que feliç he sigut quan l'he trobada, sentada en el llit. Hem passat la vesprada pentinat i jugant amb la meva nova nina. A la nit, com és costum, he bufat les veles i la mare ha dit que demanarà un desig en secret perquè es poguera complir. Ella sap quin ha sigut el meu desig. Voldria viure així tots els dies de la resta de la meva vida, perquè quan s'ha acabat el dia i he guardat tots els meus regals nous al calaix especial, he tornat a mirar-me a l'espill i he vist que era el xiquet de sempre. Muy bien, Susana. Es algo, el tema que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para esa igualdad y para esa libertad. Bueno, pues ahora ya está. Ya hemos terminado el acto. Espera un momentito, por favor, porque tenemos, no sé, así como un resumen. Pues nosotros, cada miembro del jurado, hemos preparado unas palabras, porque nos ha parecido muy interesante, muy importante todo lo que hemos hecho y todo lo que habéis hecho vosotros. A ver, vamos a empezar. A ver, Violeta. Daros la enhorabuena, muchas gracias por vuestra participación y sobre todo muchísimas gracias por mostrarnos vuestra mejor versión. A ver, Juan Miguel. Ha sido un placer leer todos los textos, han sido muy buenos todos y muy emocionantes, y lo que quiero es animaros ya para que preparéis el del año que viene, ya pensando en algún relato nuevo que nos escriban todos. A ver, Juan José. Agrair-vos a tots la participació i sobretot als que heu fet el debat en valencià, perquè encara per la nostra llengua sabeu que en aquest centre evidentment no és la que més es gasta. Així que animar-vos a participar a tots en totes les llengües i sobretot en valencià. Maria. Deux choses. Premièrement, merci à tous et bravo à tous les participants. Et deuxièmement, écoutez, les mots, les paroles et la langue, c'est la pensée. Et la pensée, elle mène à l'humanisme. Et ça, c'est fondamental. Bravo.